¿Qué hizo Gengis Khan? Fue un guerrero conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia. Fundador, así, y primer gran Khan, el imperio mongol más grande de toda la historia. Bajo su liderazgo, como Gran Khan, los mongoles comenzaron una oleada de conquistas que extendió su dominio a un vasto territorio, desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico, y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina. En la primera fase de esta expansión, las hordas mongolas conquistaron importantes reinos de Asia, como el Imperio Jin del norte de China, el Imperio Tanguta, el Kanato de Karatikay, el Imperio Khorasmio o la dinastía Song en el sur de China. Sus excepcionales éxitos militares convirtieron a Gengis Khan en uno de los conquistadores más importantes de todos los tiempos, y al final de la vida del Gran Khan, el imperio mongol ocupaba una parte sustancial de Asia Central y China. Gengis Khan y su historia de conquista tienen una terrible reputación en las historias locales. Muchos cronistas medievales e historiadores modernos describen las conquistas de Gengis Khan como una destrucción total a una escala sin precedentes, que condujo a una disminución drástica de la población en algunas regiones como resultado tanto de los exterminios masivos como de la hambruna. Las estimaciones del número de personas que murieron como consecuencia de las campañas militares de Gengis Khan van desde unos cuantos millones en las estimaciones más conservadoras hasta 60 millones en los relatos históricos más liberales. Por otro lado, el reino budista Uyghur de Kocho, por ejemplo, lo veía como un libertador y abandonó voluntariamente el imperio Kara-Kitai para convertirse en vasallos mongoles. Gengis Khan también fue retratado benéficamente por fuentes del Renacimiento temprano por su respeto a la gran difusión de la cultura, la tecnología y las ideas a lo largo de la ruta de la seda bajo el imperio mongol. Más allá de sus éxitos militares, los logros civiles de Gengis Khan incluyeron el establecimiento de la ley mongola y la adopción del alfabeto Uyghur como sistema de escritura en sus vastos territorios. También practicó la meritocracia y la tolerancia religiosa. Los mongoles actuales lo consideran el padre fundador de Mongolia por unificar las tribus nómadas del noroeste de Asia. Al poner la ruta de la seda bajo un entorno político cohesivo, también facilitó considerablemente la comunicación y el comercio entre el noroeste de Asia, el sudoeste asiático musulmán y la Europa cristiana, impulsando el comercio global y expandiendo los horizontes culturales de todas las civilizaciones euroasiáticas de la época. Temujin nació en un ambiente aristocrático en una sociedad profundamente feudal. Temujin creció con 3 hermanos, Khazar, Hachin y Muge, y una hermana, Temulen, y 2 hermanastros, Beker y Megutei. Como era habitual entre los nómadas de Mongolia, los primeros años de Temujin estuvieron marcados por las dificultades. A los 9 años, su padre le arregló un matrimonio y lo entregó a la familia de su futura esposa Bort, de la tribu Kongran. Temujin habría de vivir allí el servicio del jefe de familia. Daisenten, hasta la edad nubil de 12 años, mientras se dirigía a su casa, su padre se topó con los tártaros vecinos, que habían sido enemigos de los mongoles durante mucho tiempo, y le ofrecieron comida bajo el disfraz de hospitalidad, pero en lugar de ello lo envenenaron. Y al enterarse de esto, Temujin volvió a casa para reclamar el puesto de jefe de su padre, pero la tribu lo rechazó y abandonó a la familia, dejándola sin protección. A partir de ese momento, la familia Temujin, él, su madre y sus 6 hermanos, se vieron abocados a vivir en la indigencia, alimentándose de frutos silvestres y de la recolección agrícola, así como de la pesca, cadáveres de bueyes, marmotas y otras presas menores cazadas por Temujin y sus hermanos. Todo esto se vio agravado por la persecución a la que se vieron sometidos por los clanes rivales, especialmente el de los Taichut, que aspiraba al posible kanato dejado vacante por la muerte de Yesugei. Durante este tiempo, la madre de Temujin, Geulun, le enseñó sobre la política mongola, incluyendo la falta de unidad entre los diferentes clanes y la necesidad de los matrimonios concertados para solidificar alianzas temporales y alianzas militares fuertes para asegurar, en última instancia, la estabilidad de Mongolia. De hecho,
Más tarde tuvo éxito en parte por el papel de su madre como guerrera en la batalla. Con el tiempo, el hermanastro mayor de Temujin, Meteor, comenzó a ejercer el poder como el varón mayor de la familia, lo que creó tensiones en la familia que se desbordaron durante una excursión de caza de los hombres de la familia y que resultó en la muerte de Benter a manos de Temujin y su hermano Khazar. Más tarde, en una incursión alrededor del año de 1177, Temujin fue capturado por los antiguos aliados de su padre, los Taichut, y fue esclavizado y, según se dice, humillado al ser aprisionado en una kanga, una forma de cebo portátil. Con la ayuda de guardia misericordioso, escapó de la Jeryuta por la noche escondiéndose en una grieta del río. La fuga le ganó a Temujin alguna reputación. En este periodo, mediante la participación en raizas, entre otras actividades, comenzó a adquirir fidelidades de otros individuos jóvenes, muchas veces en su misma situación, que se unieron a él. Pronto, Yen y Borchu se unieron a él y ellos y el hijo del guardia, Xiaoliun, eventualmente se convirtieron en generales de Genghis Khan. Su más fiel compañero fue el primero que se le unió, Borchu, con quien cabalgó en su juventud ayudándole a arrancar a los bandidos tal estuchos a sus 8 caballos, la única fortuna que tenía en ese momento. Otro personaje bastante importante fue Jamukha, un joven de sangre noble que realizó juramento de anda o hermano jurado. Al igual que Borchu, con Temujin, parece ser que la posición de Jamukha ayudó en cierta medida a subir de posiciones en la carrera hacia el poder, aunque más tarde, celoso de su amigo de la infancia, se volvió en su contra. Así comenzó a formar el núcleo de lo que en un futuro sería su guardia imperial, pero más importante que el apoyo de Jamukha fue el de un antiguo aliado de su padre que había sido anda de este, Torghul Khan, de los Keiratas, que le aceptó como un jefe de segunda fila. Su posición, ahora favorable, unida al propio magnetismo personal de Temujin, le proporcionó la adhesión voluntaria de aún más hombres a sus filas. En este momento, se produce un incidente que va a afianzar aún más el poder de Temujin. Su mujer Bort es raptada por un clan merquita, pero ya entonces Temujin está en condiciones de pedir apoyo militar y Jamukha se suma con su clan a una ofensiva tras la cual el clan Meerka es derrotado y la posición del futuro Genghis Khan se afianza. Disputas y rivalidades por el poder llevaron a la separación de Jamukha y su anda, de tal forma que el primero intentó retirar el apoyo a Temujin. Pero por motivos de linaje, de carisma personal o de mejor posición, muchos clanes del bajo mando de Jamukha se separaron de él para ponerse voluntariamente bajo el mando de Temujin. Al final del siglo XII, los Jurchen en China promovieron una campaña contra los tártaros, a quienes habían utilizado anteriormente para eliminar a Kabul Khan, y que ahora se habían vuelto demasiado fuertes, empezando a resultar una amenaza. Para ello, propusieron a los clanes Keraitas, bajo el mando de Tugril, luchar contra sus vecinos por el oeste, mientras los propios Jurchen atacarían por el sur. Al lado de su aliado lucharían Temujin y sus hombres. Cuando la campaña terminó, los tártaros habían dejado de ser un pueblo independiente y habían sido sometidos al poder de ambos clanes. Los chinos otorgaron títulos a sus aliados, pero en esto se reflejaba una subordinación de Temujin a Togril, que recibió el título de Gran, rey. Después de esta importante victoria, ambos aliados siguieron sometiéndose a una serie de tribus vecinas y ampliando aún más su poder. Y Jamukha, viendo semejante ascensión, reunió a una coalición de todas las tribus descontentas o resentidas con Temujin y su aliado. El Wange, Togril, quizás también asustado por el creciente aumento de poder de Temujin, ahora su anda o debido a su avanzada edad, comenzó a desarrollar una actitud recia a colaborar, hasta que acabó significando la ruptura. Concretamente, el desencadenante fue la negativa del Togril a dar a su hija en matrimonio a Yochil, hijo mayor de Temujin. Esto provocó la ruptura y el preludio para la guerra entre ambas facciones. El Wan Khan se alió con Jamukha y le puso al frente de su ejército. Cuando se produjo el enfrentamiento,
las divisiones internas entre la facción de Jamhunka y Trogir lo llevaron a la derrota, así como el abandono de muchos clanes que luchaban a su lado para adherirse voluntariamente a la causa de Temujin, bajo la que veían mejores posibilidades de futuro. Se produjo de esta manera la caída de los Kairatas y el final de su existencia como clan independiente. Ahora, el poder que más directamente competía con el futuro de Khan eran los Naimanos, bajo cuya protección se habían refugiado Jamhunka y sus seguidores. Los Naimanos no tardaron en ser derrotados y sometidos, aunque bastantes sectores lo hicieron de forma voluntaria. Según la historia secreta de los mongoles, poco después, 2 generales de Jamhunka lo entregaron a Genghis Khan, pero este consideró que como habían traicionado a su anterior líder, nada impedía que lo hicieran con él y los mandó a ejecutar. Genghis Khan le ofreció a Jamhunka el perdón por ser su hermano de sangre, pero este le contestó que como había un sol en el cielo, solo podía haber un señor de la tierra y le pidió que le diera muerte noble sin sangre. Genghis Khan cumplió el último deseo de su hermano de sangre e hizo que le rompieran la columna vertebral en 1206. Los restos del clan Merkita, que habían sido aliados de los Naimanos, fueron derrotados por Subotai, mientras de la guardia personal de Temujin, y personaje que llegaría a ser el general más brillante al servicio del Khan. Se celebra un Juriltai a las orillas del río Onon, que tradicionalmente se señala como el punto decisivo en la vida política de Temujin. En este momento, toma el título de Gran Khan y el nombre de Genghis Khan, Genghis que significa océano, con lo que quería significar una soberanía tan amplia como el mar que circundaba la tierra, algo así como el Khan universal. También en este momento, cuando todas las tribus que formaban parte de la confederación pasan a denominarse mongoles, y es bastante posible que la Yasha se promulgase en esta Juriltai. Tras su coronación, el Khan ordenó liberar a todos los esclavos de origen mongol que fueron reemplazados por otros de origen chino y persa de las campañas posteriores. También ordenó crear escuelas de medicinas con sabios chinos y luego persas. En un escaso periodo sometió a los oiriates y kirguises, también a los uigüeres. Una vez asentadas las bases de este gran poder, comenzó la verdadera expansión, es decir, la invasión de las grandes potencias sedentarias que limitaban con Mongolia. Son múltiples las teorías que explican las razones del inicio de esta expansión. Se puede explicar por la expansión demográfica que se produjo en Mongolia en el siglo VIII, llegando a 2 millones de mongoles, o más bien como consecuencia de una desecación de los pastos que empujase a estas poblaciones a buscar nuevos territorios por los que extenderse. Pero probablemente la teoría que mejor explica esta expansión es la que se fundamenta en la propia razón de ser del régimen. Las tribus de las estepas estaban unidas principalmente, y como era de esperarse de un pueblo guerrero, por la vía militar. Si no se le daba a esa formación un objetivo claro, la coalición de tribus rápidamente se disolvería, como ya había ocurrido en otras ocasiones. Era por tanto necesario buscar un enemigo común, y si además podía proporcionar abundante botín y riquezas para todos, mejor. Así, se planteó la gran ambición de los pueblos nómadas de las estepas, la conquista de China. China estaba dividida en el siglo VII en 4 reinos. El primero en ser atacado fue el de los Xia o Hixia. Los pueblos de la frontera, en principio aliados de los chinos, comenzaban ya por estas fechas a perder su lealtad hacia los Jin, y tras una serie de duros ataques, capitularon y se sometieron al poderío mongol. Es necesario resaltar la minuciosidad de Genghis Khan, el cual, siempre antes de invadir a un pueblo más avanzado, reunía información de forma exhaustiva mediante los habitantes de las fronteras, o la mayoría de las veces mediante comerciantes, casi siempre musulmanes. A estos les convenía ver las estepas bajo un solo caudillo. Con este reino sometido, Genghis Khan ya tenía una plataforma adecuada para atacar a los Jurchen. Además, estaba ganando una importante experiencia a la hora de combatir ciudades sedentarias fortificadas. El ataque a los Jin se enfocó como un conflicto de carácter nacional y racial, en el que los pueblos turcomongoles se unían contra los pueblos que ocupaban las provincias septentrionales de China. De esta forma, los hongutos, que custodiaban las fronteras norteñas de los Qin,
y otros pueblos como los Chinquitán se unieron con rapidez a la causa mongola. Así, Gengis Khan llegó hasta Pekín en 1214. Aunque la ciudad fue tomada un año más tarde por Mughali, uno de sus generales, requiriendo la atención del Gran Khan en el oeste. Poco después, el avance mongol en China se detuvo, probablemente debido a dos factores. Por un lado, la propia visión de Gengis Khan le llevó a la conclusión de que una penetración más profunda en China supondría de su recién creado ejército un esfuerzo demasiado agotador, y además lo dejaba a merced de algunos pueblos nómadas no totalmente domados, que se situaban en sus flancos y que podían aprovechar el momento para asesar un duro golpe a su imperio. Como él venía de un pueblo nómada, sabía que podría pasar. Por otro lado, en aquellos momentos el sur de China se hallaba en una situación bastante más favorable que la zona septentrional, de por sí más débil. El dominio total de China no habría de llegar por tanto hasta los tiempos de nieto de Gengis Khan, Kublai, que llegara a ser uno de los más importantes emperadores de China. En estas circunstancias, Gengis Khan cesó su avance en China y volvió para eliminar algunos núcleos de resistencia naimanos y merquitas en la zona del Altai. El derrotado líder de los naimanos se había refugiado con los restos de su ejército en el Kanato de Karaquitai y se había sustituido a los turcos musulmanes en el gobierno. En ese momento, gran parte de sus vasallos se agregaron voluntariamente a las filas del Han mongol. Kulshan, el líder naimano, tomó serias represalias contra los traidores y contra muchas facciones islámicas que lo apoyaban. De esta manera, aquellos que se habrían unido al Khan pidieron auxilio y Gebe. Gebe, otro de los importantes generales de la guardia personal de Gengis Khan, que llegó al reino de Karaquitai con un ejército mongol y fue recibido como un liberador, eliminando a Chongqing en 1218 e incorporando el reino de Karaquitai al naciente imperio mongol. Así, por primera vez el extenso imperio mongol tenía una frontera con el imperio Khorasmio y un estado musulmán gobernado por el Zai Mohammed II. Este era un punto comercial muy importante y Gengis Khan había intentado propiciar un libre paso de mercaderes a toda la extensión del imperio, por lo que en un principio no pareció tener intenciones de atacar este estado. Sin embargo, el gobernante de Otrar atacó una importante caravana que registraba de Mongolia y que además llevaba una misión diplomática mongola, negándose más tarde a pagar retribución por el saqueo y asesinato de sus miembros. Esto y la tentación de hacerse con el control total de las rutas comerciales entre el Oriente y Occidente impulsaron a Gengis Khan a atacar a los musulmanes. De nuevo, recopilando información de los mercaderes, preparó con gran cuidado su ataque, que se dividió en tres grupos. El Shah, que no confiaba demasiado en su ejército por diversas disquisiciones internas, había dividido sus contingencias en grupos pequeños, fáciles de asaltar por separado, quizá para asegurarse que no adquiriese demasiado poder el factor militar. Esta falta de cohesión dentro del propio estado musulmán y la actitud del Shah, que escapó con su corte en cuanto los mongoles hicieron su aparición, propició una rápida victoria por parte de Gengis Khan y sus generales. Así, asoló Bujará y Samarcanda, que se había convertido en el capital del Khorasmia, mientras dos de sus generales avanzaban sobre otras ciudades al sur y al norte. El heredero del Shah, Jalaluddin Minburdu, por otra parte, un genial estratega y muy apoyado por el pueblo, presentó batalla a los mongoles con el ejército que consiguió reorganizar de su padre, y a pesar de enfrentarse al grueso del ejército mongol, podía haber hecho algo de no verse envuelto en luchas y rivalidades internas. En este caso, se puede decir que la caída del reino Khorasmio se debió a la inestabilidad interna, principalmente, así como sucede en la mayoría de victorias en nuevas civilizaciones. El avance mongol fue imparable, de forma que cuando el Gran Khan marchó en el año de 1223, el reino de Khorasmia había sido completamente conquistado. Después de esto, Gengis Khan se dedicó a reprimir revueltas y afianzar su poder en el este, en especial en la zona de Xia, que se había negado a enviar tropas para la última campaña tras activarse focos de posible rebelión.
Estos focos no quedaron exterminados hasta la muerte del Gran Khan en el año de 1227. En 25 años, el ejército mongol conquistó más tierras que el ejército romano en 400 años. 16 veces más efectivo. El imperio era del tamaño de África, desde el Océano Pacífico hasta el Mediterráneo. Una gran parte de la población actual del mundo vive en tierras conquistadas por Gengis Khan. Más de 30 países modernos. Te dejo una frase de Gengis Khan. Ten una mente y una sola fe. Entonces podrás conquistar a tus enemigos y vivir una larga vida y feliz. Bueno, si te gustó, suscríbete y comenta qué tal te pareció. Y si crees que le puede interesar a alguien más, compártelo. Muchas gracias.